Tercer lunes del tiempo ordinario, 28 de enero de 2019. Homilías hacia una fe madura. Soy el Padre Montijo y te comparto mis reflexiones para las homilías del tiempo ordinario. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del venidero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. ¿Cómo se quitan los pecados? Todas las religiones tienen alguna especie de ritos en los cuales el pueblo se vuelve a ser amigo de Dios y entonces gana la bendición o el perdón de los pecados. La carta a los Hebreos nos dice cómo el sistema de las religiones, incluida la religión judía, se queda corto respecto a la nueva visión que nos trae Cristo, que introduce una cosa completamente nueva respecto a todas las religiones que han existido en el mundo. La mecánica que utilizan las religiones se llama sustitución vicaria y realmente no quita los pecados, sino nada más aplaca o tranquiliza la conciencia. Cuando tú crees que ya ofreciste dinero o que ya ofreciste una ofrenda para que Dios te perdone los pecados, eso no te cambia ni la mentalidad, ni la sensibilidad, ni la capacidad de hacer cosas buenas. ¿Cuántas personas se dan baños de conciencia cumpliendo con un culto, cumpliendo con buenas obras o dando donativos sin cambiar la santidad de su vida? Algunos cristianos y algunos católicos están con su mente adormecida, pensando que como Cristo ya murió por mí, yo no tengo que esforzarme por ser santo, porque al final, pues Dios ya pagó por todos mis pecados, no ocupo arreglar mi vida descompuesta. Desde una fe católica madura, Cristo murió por los pecados no para sustituirnos a nosotros, ni para pagarle a Dios por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz porque fue el mejor escenario para manifestar y ejercer la misericordia de Dios. Es decir, que aunque nosotros los humanos hagamos el acto más horrendo de la historia, que es matar a su propio hijo, y de una manera despiadada, abusiva e injusta, aun cuando los seres humanos seamos capaces de cometer tantas abominaciones, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. Cristo fue lo que dijo en la cruz: Padre, perdónalos. Y hasta el final Cristo manifestó esa misericordia, esa disposición de Dios para que nosotros rompamos con el camino del pecado y comencemos a vivir una vida santa. Morir en la cruz fue la mejor manera que Cristo tuvo para revelarnos la misericordia incondicional de Dios. Cristo no necesitó morir varias veces, fue suficiente con morir una sola vez para mostrarnos así el gran perdón de los pecados que Dios puede dar a la humanidad. Y cada vez que celebramos la Santa Misa no repetimos ese sacrificio, sino que nos unimos a ese mismo acto de entrega de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Recibir la comunión o participar en la Santa Misa con nuestras oraciones nos une al sacrificio de Cristo para también nosotros ser en este mundo manifestaciones de la misericordia de Dios, con nuestras obras de bondad, de compasión, de solidaridad con los demás. Así podemos aceptar en nuestra propia vida el sacrificio de amar como Dios ama, de perdonar como Dios perdona, de dar como Dios da, de ser feliz como Dios es feliz. Y digo sacrificio porque eso implica un grado de abnegación, de renuncia de sí mismo, de compartir a los demás lo que eres, lo que vales y lo que tienes, sin perder tu dignidad, sino abrazando justamente la dignidad de ser hijo o de ser hija de Dios.
La carta a los Hebreos, profunda y hermosa, nos dice cómo Cristo nos abrió ese camino, quitándonos una mentalidad de pecado para abrazar una mentalidad de santidad, viviendo de esa manera con la esperanza de llegar al cielo, porque ya estamos viviendo el cielo aquí en la tierra. Esa vida de unión con Dios es verdadera reconciliación y verdadera remisión de nuestros pecados, porque nos renueva por dentro y por fuera. Y con ayuda del Espíritu Santo sigas escuchando la palabra y comprendiendo un poquito más de esta hermosa carta a los Hebreos. Que así sea.